¿Cómo están, niños? Espero muy bien, cuidándose de no salir de casita, ¿verdad? El día de hoy compartiremos la experiencia, investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Leemos la siguiente situación. Karina tiene 6 años. Como cada noche se dispuso a dormir, estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra». Respondemos para entender mejor. ¿Qué asustó a Karina? Sí, a Karina le asustó una sombra. ¿Quién era el dinosaurio gigante? Bien, ella era el dinosaurio gigante. ¿Qué produjo la sombra? Cierto, la sombra se produjo al encontrarse Karina frente a la luz. ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? Así es, se produjo al estar Karina frente a la lámpara. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Sí, creo a todos nos ha pasado y lo primero que sentimos, al igual que Karina, es miedo. ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Así es, las sombras se producen con luz. Las sombras pueden variar su tamaño. ¿Cómo? Bien, sí pueden variar de tamaño, según se encuentren más cerca o lejos de la luz. Nos preguntamos, ¿cómo se produce una sombra? ¿Y de qué depende el tamaño de una sombra? Para resolver nuestras preguntas, vamos a investigar. Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. Si un objeto deja pasar la luz, entonces ¿produce sombra? Si un objeto no deja pasar la luz, entonces ¿produce sombra? Y si un objeto no deja pasar la luz, entonces ¿no produce sombra? ¿Cuál crees que será la respuesta que nos ayude a resolver nuestra primera pregunta? Sí, si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Vamos bien. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Podemos hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos, preguntando a los familiares, buscando información en los libros e internet con apoyo de un familiar. Cierto, lo podemos hacer de las 3 maneras, pero ahora vamos a hacer un experimento. Muy bien. Para ello, vamos a tener en cuenta un plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Vamos a realizar varias actividades. 1. Observar las características del material con que están hechos los objetos. 2. Observar si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. 3. Registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. 4. Comparar las sombras de objetos diferentes. 5. Producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. 6. Producir sombras de diferentes tamaños. Finalmente, organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las preguntas iniciales. ¿Qué vamos a necesitar? Lápiz y linterna, un cuaderno, una hoja, un afiche, objetos de diferentes materiales, cartulina. Para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través del siguiente plan de acción. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. ¿Cuáles crees que producirán sombra? ¿Por qué?
un vaso de vidrio o de plástico transparente, una cartulina, una pelota de plástico y una lata. Primero, coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Luego coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. De esa manera, repite el mismo procedimiento con cada objeto. Observa y registra tus observaciones. Vamos a registrar nuestras observaciones. Primero vamos a observar de qué material están hechos los objetos propuestos. El vaso está hecho de vidrio. Bien, aquí tenemos un pedazo de cartulina, tenemos una pelota que es de plástico y una lata que es de metal. Muy bien, vamos a ver si dejan o no pasar la luz. ¿El vidrio deja pasar la luz? Sí. La cartulina, no. El plástico, no. Y la pelota, y la lata tampoco deja pasar la luz. ¿Qué se forma en la pared? Vamos a dibujar lo que se forma en la pared. Se forma un vaso, pero más opaco. Cuando alumbramos la cartulina, se forma un rectángulo oscuro. Al alumbrar la pelota, se forma un círculo oscuro. Y al alumbrar la lata, se forma una imagen de un cilindro oscuro. Revisa y comparte los datos de la tabla. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? Sí, el vaso ha permitido el paso de la luz por ser transparente. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿De qué material están hechos? Bien, han impedido el paso de la luz la cartulina, la pelota y la lata, que están hechos de cartón, plástico y metal respectivamente. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles opacos? Sí, llamamos transparentes a los que dejan pasar la luz y opacos a los que no dejan pasar la luz. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Así es, se forma una sombra oscura. Sí, la pelota se parece a su forma de su sombra porque ambas son redondas. Las sombras de la pelota y la lata son iguales porque ¿dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Cierto, no son iguales porque una forma un círculo y la otra un rectángulo y los objetos se ubicaron delante de la linterna. Llegó el momento de producir tu sombra. Pega el papelógrafo sobre una pared, pide a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Correcto, párate de espalda a la linterna y a cierta distancia de la pared, pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Luego pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. Finalmente disfraza tu sombra, colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familiar a producir su sombra también. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? Sí, te ubicaste delante de la linterna. ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? Cierto, no dejó pasar la luz. ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? Bien, sí se parece a ti, solo que es más grande. Sombras grandes y sombras chicas. ¿Qué necesitas? Una linterna o la linterna del celular, un cuaderno, un palito de anticucho, de brocheta y una imagen que tú elijas. ¿De qué depende el tamaño de la sombra?
vamos a realizar nuestro experimento. Primero dibuja en la cartulina la figura que desees, recórtala y pégala a un palo con cinta adhesiva. Luego coloca la figura entre la linterna y la pared como hiciste con los objetos de la actividad anterior. Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. Finalmente, prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora. Recuerda, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz, en este caso la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que es transparente. Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio y algunos plásticos suelen tener esta característica. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como cajas de metal, como latas o de madera, como algunos juguetes, tienen esta característica. ¿Cómo se produce una sombra? La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o el fuego, o una fuente artificial como una linterna o una lámpara, pueden producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de tu casa o salir en un día soleado y observar cómo es. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a tu alrededor, menos al espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso es lo que llamamos sombra. Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. ¿Cómo se produce la sombra? Dice, se produce cuando hay una fuente de luz, como la linterna, la luz del sol, el fuego o una lámpara. Se produce cuando un objeto se encuentra frente a la luz. Puede cambiar de tamaño cuando la luz se acerca o se aleja. Muy bien. Ahora, los objetos que producen sombra son objetos transparentes porque dejan pasar la luz. Por ejemplo, el vidrio y el plástico transparente. Los objetos que no producen sombra son objetos opacos porque no dejan pasar la luz. Por ejemplo, la madera, el metal, el plástico. Ahora vamos a jugar. Crearás tus diferentes sombras, por ejemplo, con tu cuerpo, con tus manos, con imágenes. Finalmente, le tomas una fotito a la que más te guste. Muy bien, habrás terminado. Nos vemos mañana.